Bueno, ahí están, un montón de cosas, ¿no? Sergio me preguntaba al respecto también. Bueno, tenemos a Sergio Palazzo acá. Muchas gracias por la invitación, amigo. Bienvenido, compañero, bienvenido, bienvenido. Bien. La verdad, recién te lo decía antes que empezara el programa, tu capacidad de tocar todos los temas, ¿no? Porque bien podría ser un secretario general específico, con conocimiento político, etcétera, etcétera, pero la verdad tenés ese conocimiento absoluto de todos los temas laborales. Por eso también tenés esa aureola de hombre de CGT, ¿no? Te maté con eso. Contanos algo de tu visión del país hoy, de este momento tan especial. Sí, vos hacías una editorial o un inicio de tu programa bastante acertado hablando de los tiempos, cómo se estiran y cómo, yo le agregaría cómo duelen todo ese estiramiento de tiempo, ¿no? Y a mí, más allá de preocuparme el día 27 de octubre, como a todos los argentinos, para que se cambie un modelo político, económico y social que ha generado mucha angustia en la República Argentina, me preocupa el tránsito de las políticas de aquí al 27 y particularmente después del 27. Porque si con una elección que no existió, según el presidente de la Nación, sí, pasa lo que pasa, claro, me imagino con una derrota contundente y en primera vuelta lo que lamentablemente puede pasar hasta la entrega del poder el 10 de diciembre. Claro. Apelo y creo que va a ser todo lo contrario, que un triunfo electoral y abultado va a originar un marco de tranquilidad que hoy no existe, ¿no? Y siempre digo, los mercados no deberían preocuparse tanto porque la fórmula Fernández-Fernández gane. Y lo digo basado en 2 o 3 razones breves para explicarla. La primera, Alberto Fernández, siendo jefe de gabinete, ha demostrado ser piloto de tormenta junto al presidente que le tocó, sea Néstor o sea Cristina, en primer lugar, y esto es una tormenta brava por la que hay que atravesar. En segundo lugar, porque una diferencia tan amplia desde el punto de vista político genera estabilidad política futura para desarrollar un proyecto político. Tercero, porque sabemos que son o pertenecen a un espacio político con gobiernos de inclusión, con lo cual no debería haber desbordes sociales y conflictividad en la calle. Y cuarto, porque han demostrado, tanto él como Cristina, y Néstor en su momento, que está bien en condiciones distintas y diferentes, pero ha habido vocación de pago para cancelar los compromisos externos. Entonces hay 4 elementos fundamentales que los mercados deberían tener cierta tranquilidad, salvo que por supuesto lo que quieran sea condicionar al pueblo argentino en su voto y decirle voten lo que voten, aquí mandamos nosotros, que eso sí ya sería preocupante. Voten lo que voten, aquí mandamos nosotros. Eso pasaba antes que llegara Néstor, ¿eh? Sí, antes que llegara Odovalde, digamos. Así es. Estábamos en la misma situación. Creo que sí. Voten lo que voten, nosotros manejamos esto. En ese momento tuvimos un Duhalde y tuvimos un Néstor que fundamentalmente Néstor se empodera del poder político y dijo, esperá, si me equivoco, pero el presidente soy yo. Así es. ¿Vos considerás que Alberto está ahí, está en ese camino? Yo creo que Alberto ha obtenido una diferencia electoral muy amplia que demuestra que los argentinos queremos un cambio de esta política económica, social y el rumbo político que ha tomado el país, inclusive en su política internacional. Y a veces los hombres del campo y mujeres del campo popular nos confundimos cuando caemos en el discurso que quieren que caigamos, que es que hay un voto bronca que ha generado la gestión de Macri. Yo creo en los votos positivos, no en los votos negativos. Porque el Macri que gana en el 2015 es un Macri sin la experiencia de gobernar la simetría de lo que pasa en una provincia pobre como en Capital que tiene 4 o 5 veces el PBI de cualquier argentino. Y era un Macri que generaba una expectativa y a través de sus promesas una esperanza en vastos sectores de la sociedad, más cuando venías de 12 años de desgaste político por el gobierno. La gente hoy no tiene un voto bronca, quizá alguno lo tenga, ¿no? Que se sienta defraudado, pero básicamente hoy elige entre 2 opciones de gobierno que lo han gobernado. 2 mandatos de Cristina y 1 y medio como jefe de gobierno de Alberto y un mandato de Macri. Y la gente hoy vota
qué modelo de país quiere ante dos referencias de dos gestiones de gobierno. Y ha elegido esto. Por eso para mí el voto es positivo y el consolidado es mucho más de ese 34, 35 que decían que solamente tenía Cristina. Sí. El consolidado está por encima porque se está votando gestiones. Acá no hay ningún candidato que genere esperanza porque no sabemos qué va a hacer porque nunca fue. Estás Acá los dos hablando fueron. de un voto racional. Sí, de un voto racional, exactamente, de eso estoy hablando. Sí, sí. Yo pensé lo mismo. Igualmente quedé totalmente sorprendido con la provincia de Buenos Aires, ¿no? Digo, imaginábamos una diferencia, pero no tanta diferencia, una cosa muy impactante, como Kicillof llega a esa proporción. Inclusive, cuando se terminan de votar de contar los votos, era más la diferencia todavía. Sí, sí. Entonces, con todos los problemas que el peronismo ha tenido en la provincia de Buenos Aires, lo digo también haciendo mi autocrítica como peronista, el pueblo responde de esta forma. Creo que son, como vos bien decís, es un voto pensado, ¿no? Inclusive de la provincia de Buenos Aires. Sí, agregar que en la provincia de Buenos Aires, en vastos sectores del conurbano bonaerense, tenés duplicada la tasa de desempleo producto de las políticas que se llevaron a cabo. Me parece que con claridad se ha expresado la ciudadanía. Quizá llame un poco más la atención no el voto del conurbano, sino el voto de los sectores del campo, en lugares donde el Frente de Todos ganó. Quizá Bahía porque, Blanca, claro, porque ahí entra a jugar otra cosa, ¿no? Y es que dentro de todas las claudicaciones que hizo Macri en su promesa electoral, en lo que hizo, su última claudicación fue la más nefasta para ello, que fue la claudicación ideológica cuando se vuelve estatista y hacedor de política que le cuestionó al gobierno anterior. Claro. Y creo que eso tiene que ver con un voto de sectores conservadores o sectores más oligárquicos de la Argentina, que se le da vuelta, ¿no? Que sienten que han fracasado con el candidato. Claro, porque básicamente Claro. es así. Es que yo le agregaría que estoy de acuerdo con que Macri no solo, bueno, no quiero hablar de las condiciones humanas de Macri porque están a la vista, pero además hay cierta inutilidad, hay cierta incapacidad. No tuvo altura intelectual para ser un presidente. Para ser presidente de la Nación. Entonces, pero ¿sabes qué es lo bueno? Que hoy la Argentina refleja un punto de inflexión dentro de una política internacional que venía no solo en la región, sino también en Europa y también obviamente la llegada de Trump en el gobierno en Estados Unidos, en donde el neoliberalismo estaba imponiéndose. Inclusive en la propia Europa, que habían espacios de centro-derecha y de centro-izquierda, la centro-derecha se corrió a la derecha y los que eran liberales pasaron a ser neoliberales. Claro. Y de golpe, el neoliberalismo, que fue concebido, entre otras cosas, para derrotar al comunismo, estaba derrotando también a las democracias concebidas como el gobierno del pueblo para el pueblo, porque convirtió en definitiva al hombre en una especie de un gran consumidor y al mundo lo convirtió en un gran mercado. Y la verdad que bajo esas reglas no hay sociedad posible. lo hablábamos en CGT, Sí. cuando hacíamos una crítica de haber reemplazado al ciudadano por el consumidor, ¿te acordás? Exactamente, sí, Hace sí. 10 años que era tema de debate de nosotros, de los ignorantes, los trabajadores. No somos tan anacrónicos e incultos los trabajadores. No somos tan incultos, lo discutíamos hace muchos años, décadas. Hablando de CGT, Sergio, tengo la esperanza que se viene una CGT nueva, el movimiento obrero seguramente va a buscar una organización más ordenada y no estas cuestiones que no están observadas ni siquiera dentro del estatuto nuestro del CGT, esto de hacer un triunvirato. Un triunvirato, ahora quedaron 2 compañeros, una cosa... Un triunvirato de 2, una cosa rara. Claro, una cosa muy desprolija han sucedido. ¿Tenés alguna visión, tenés alguna esperanza que paralelamente a la llegada de un nuevo gobierno, de una nueva esperanza, ¿no?, a nivel nacional, también nosotros del movimiento obrero, y en especial el sector de la pelea, de la lucha, de la dignidad, en el cual estamos con otros muchos compañeros, ¿no?, pero que hemos pasado 4 años de lucha, ¿pensás que tendremos alguna posibilidad
de integrar una CGT moderna, nueva, pujante, como en su momento fue cuando estaba Hugo como secretario general, ¿no? Mirá, es muy buena la pregunta. A mí me gustaría analizarlo desde dos aspectos. Uno, el estrictamente político. Nosotros somos, viste que siempre se le pone un número y una consonante o una vocal a los hechos históricos, ¿no? Nosotros somos 11 de 2015, desde el primer día de este gobierno. Claro. Tuvimos una posición muy clara de oposición. Claro, del ¿no? 11 de 2015. Claro. Esto como primer referencia, digo, en lo político, creo que eso tiene un valor a ojos vista de que quienes decidieron acompañar una estrategia de diálogo con este gobierno que insensiblemente atacó a los trabajadores, casi declarándole la guerra. Sí, prácticamente. Me parece que tiene un valor a la hora de discutir un rearmado de la CGT. Precisamente porque es la legitimidad que va a necesitar el nuevo presidente cuando convoque un pacto social. Yo siempre digo que una de las tareas muy difíciles que va a tener Alberto Fernández y Cristina Fernández con este denominado pacto social va a ser la legitimidad de quienes negocien, suscriben y comuniquen el acuerdo social. Porque me parece que es de tamaña importancia, porque puede diluir parte del capital político que se obtenga en la credibilidad o no de los dirigentes que estén sentados en la mesa de ese pacto social. También creo desde lo político que si nosotros en el mundo sindical hemos hecho un esfuerzo y le hemos reclamado a la dirigencia política que sea con todos, en el sindicalismo también tiene que ser con todos en sus distintos matices, pero cada uno en el lugar que le corresponda de acuerdo a su historia de siempre y a su historia reciente también. Y también creo que hay que abordar el tema de la CGT desde otro lugar, y es los grandes desafíos del mundo con respecto a los trabajadores, porque de la decisión que tomen los dirigentes que lideran a los trabajadores es el futuro de generaciones de trabajadores. El avance tecnológico por un lado, la desregulación de mercado y relocalización de empresas, y el corrimiento hacia la derecha de los sectores de los países de la Europa Occidental, de Estados Unidos, de los países centrales, hace que vos tengas un diseño donde tengas que discutir cosas muy importantes, que creo que hay que estar actualizados para esa discusión, que creo que hay que prepararse y capacitarse, no solamente quedarnos en lo estrictamente reivindicativo del salario y alguna discusión si te saco algún derecho más o si no me lo quitas en gobiernos de derecha. Creo que hay que dar un salto de calidad en la dirigencia sindical que implique discutir que el avance tecnológico nos dé la oportunidad de demostrar que se pueden preservar los puestos de trabajo y la calidad de vida de los trabajadores, porque hay posibilidad de pérdida de empleo y posibilidad de pérdida de la calidad del empleo del que queda con empleo. Entonces me parece que es muy importante el abordaje que le dé una nueva conducción de la CGT, que tiene sus tiempos. Los dos provenimos de un espacio que es afín a la CGT, aún con sus críticas. Nosotros nos quedamos dentro del movimiento obrero, porque somos respetuosos de que es el único modelo de ser parte de la conducción a no serlo, pero estando adentro. Pero estando adentro con una oposición interna. Porque es el modelo sindical argentino, en definitiva, aún con sus falencias, el que ha logrado que en la Argentina no pase lo que pasó en Brasil, que arrasaron con los derechos de los trabajadores. Lo he dicho aquí. Así que yo aspiro que este recambio político, que tiene que venir también con un recambio, porque en agosto creo que los compañeros terminan el mandato el año que viene. Sí, julio-agosto. Julio-agosto, debería ser a partir de febrero-marzo una discusión. Nosotros nos fuimos en julio del 16. Claro, yo estuve de antes afuera. Así que, claro, con vos, cuando fuimos en el Congreso fuimos en horas sanitarias que dijimos no, así no. Así no. Como pero dice bueno. Así no. Bueno, también no fue así, como te ven te maltratan, dice la señora, y nos maltrataron un poquito. Andrés, como secretario de prensa, y en el marco de tu capacitación permanente, ¿qué le preguntarías al compañero? Estaba pensando en lo que los veía a los dos juntos y recordaba aquel 1 de marzo donde en el Congreso, en las sesiones, en la apertura de sesiones de Macri, nosotros ya lo saludábamos, le decíamos chau Macri, en ese acto que organizó APOPS y que Sergio acompañó, me acordaba mientras que hablaban de ese hecho tan importante. Y por otro lado vos hablabas de la tecnología. En pocas palabras, para explicarle a la gente que por ahí es confundida por algunos medios hegemónicos sobre el conflicto que ustedes tienen con Mercado Libre, con Mercado Pago. Sí, a mí primero me parece que hay claramente una operación
detrás de ese posicionamiento que tiene el sindicato. Porque pretenden que la asociación bancaria, en mi caso como secretario general del mismo, hacernos aparecer como que es la dirigencia tradicional que discute cuántos trabajadores más se pueden llevar de afiliado. No, yo quiero aclararlo y les agradezco este hermoso programa que nos permite a nosotros tener voz a los trabajadores, para decir que yo lo primero que quiero es la regulación de las plataformas digitales que no tienen ningún tipo de regulación, ni en materia de lavado de dinero, ni en materia de seguridad de depósito para los depositantes, y que nadie les controla las tasas de usura que a veces le cobran a los usuarios. Regulado ese sistema, va de suyo que los trabajadores van a ser bancarios, pero primero regulen y paguen impuestos, porque hay una asimetría inclusive. Mi función, claro, como dirigente sindical, que es tratar de tener más afiliados en mi sindicato, pero si yo no defiendo el empleo de los trabajadores que represento, no voy a tener más sindicatos, porque hay una asimetría en materia de impuestos. Por ejemplo, nosotros, laburantes que tenemos la posibilidad de tener un salario ni siquiera acomodado, más o menos digno, pagamos 35% de impuesto a la ganancia. El señor Galperín paga 15%, las empresas de él. Las pymes, después de la reforma tributaria del 2017, en donde las pymes pagaban el 17 y las grandes empresas el 21 por seguridad social y los llevaron a todo el 19. Este es el país donde es Hood Robin, ¿no? Los más chicos empezaron a pagar el 19 y los más grandes pagaban el 21 pagan el 19. Esas pymes que no soportan más ya la presión que tienen, pagan el 19% de seguridad social, Galperín paga el 9,5%. Y yo digo, está bien, porque por ahí, por un segmento de facturación o por un problema cíclico, no tenés que pagar impuestos, tenés que pagar menos, a veces porque querés promocionar una actividad. Pero eso tiene que tener un límite. Una persona que tiene una empresa que vale 39.000 millones de dólares su cotización en Wall Street, que me expliquen por qué paga claro, menos que un trabajador o menos que una pyme. Entonces, querés fomentar la industria del software porque esto deviene de un beneficio que le da estar inscripto como actividad principal el software, que no es, porque su actividad principal él dice que es comercio. Claro. Cuando nos contesta a nosotros que los trabajadores no son del sistema financiero porque su actividad principal es comercio, a confesión de parte, relevo de prueba, flaco, pagá los impuestos que debe, entonces, claro, porque vos figurás como actividad principal los software. Entonces digo, tendría que tener un límite hasta tanto de facturación. Vos podés tener un beneficio impositivo o porque la actividad mal o porque querés promocionar una actividad. Lo que no podés hacer es tener una empresa de 39.000 millones de dólares y pagar menos impuestos que un trabajador o que una pyme. Bueno, estamos volviendo a una pésima interpretación de un impuesto con el cual estuvimos de acuerdo, ¿no? Claro, por supuesto. Pero yo te quiero decir las cosas que dicen nuestros televidentes. Sí, cómo no. Roberto de Bunro, muy buen programa, como siempre, coincido con Fabre, excelente el invitado, espero en socio del cambio de gobierno. Sofía de Pompeya, ojalá Alberto Fernández nos una a los argentinos y tengamos el país que nos merecemos, muchas gracias. Enrique de Morón, esperanzado en que se produzca un cambio, bueno, todos piensan parecido. Nos felicitan por el invitado también. Lucía de Congreso, mañana se producirá el segundo milagro en una semana de senadores. En senadores, sí. Todos expectantes. Lucas de Almagro felicita al invitado que nos representa de manera excelente. Este es bancario. Son parientes todos. No, pero es importante que la opinión de ellos. A veces no lo puedo ni siquiera leer. Pero, Sergio, evidentemente un programa es poco, porque tenemos apenas media horita. Sí. Te vamos a seguir invitando. También yo quería que te expresaras respecto a CGT, porque como los dos sabemos, como todos sabemos los trabajadores, es nuestro instrumento de lucha y necesitamos un instrumento de lucha en muy buen estado, ¿no? Y muy democrático y muy cumpliendo nuestro estatuto. Yo creo que esa va a ser la lucha, aunque no lo hablé con Sergio, pero lo conozco muy bien. Sé que va a ser nuestra lucha para tener una CGT que nos llene de orgullo y no con cosas que han pasado muy tristes en estos años, ¿verdad? Te felicito como siempre. Bueno, compañero, muchas gracias y dos cosas. No solo eso, la CGT va a tener que tener una gran tarea de contención sobre el nuevo gobierno que va a sufrir fuertes embates, porque así como nos ganó la derecha por los votos, estamos razonablemente y democráticamente sacándola por los votos para que no vuelvan a ser gobierno. Y lo segundo, un reconocimiento a tu programa, a los jubilados, porque ese romance de la sociedad con Macri
empezó a pagar un costo político el día que marchamos todos en contra de la reforma previsional, el 30 de noviembre. El 30 de noviembre del 30 de noviembre de 2017. Dame la mano, dame la mano. Hermano querido. Felicitaciones por todo. ¿Y a ustedes cómo?